Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción de pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios de los apóstoles que hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de los bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcance la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase, a fin de que su fe, sometida a prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro en el crisol por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo,
se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos lo vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Muy buenos días tengan todos ustedes. El Señor nos concede hoy, en este domingo, segundo domingo de Pascua, participar del domingo de la misericordia. Poder reconocer a un Dios que ama incondicionalmente. El amor es infinito. La misericordia trasciende todo pensamiento humano. Entonces, reconocemos a un Dios actuante, que desde la creación del mundo ha otorgado a los hombres los elementos necesarios para que se puedan descubrir como un Dios tan presente y actuante, todos esos acontecimientos de los cuales la vida va aconteciendo. Tan solo basta, hermanos, que pues nos demos la oportunidad de poder aceptarlo como una realidad palpable y poder darnos la oportunidad de abrirnos a ese don maravilloso de la misericordia. Y cómo poder entender esa gran misericordia de nuestro Padre Dios. Que cuando hablamos de un Dios actuante, queridos hermanos, pues es el reconocerle tan presente en esos acontecimientos de los cuales la vida de toda persona tendrá que acontecer. Hoy pudiéramos hablar en torno a la misericordia de nuestro Padre Dios en 3 acciones. Poderle reconocer como un Dios que perdona. Perdona absolutamente todo, ¿no? Solo basta que el hombre se dé la oportunidad de reconocer sus limitantes, darse cuenta de aquellas cosas en las cuales pues se equivocan. No podemos decir que somos perfectos.
Nuestra vida es una experiencia constante y habrá circunstancias y acontecimientos ante los cuales la vida nos lleva a ir peregrinando. Pues hay cosas en las cuales nos equivocamos, ¿no? Tan solo basta que podamos reconocer nuestra limitante y todo aquello que en un momento determinado nos lleva a ir en contra de los preceptos y mandatos de nuestro Padre Dios, para que pues caminemos hacia el Dios por el cual tenemos la oportunidad de poder liberarnos de esa pena del pecado que nos avisa y permite el poder tener esa gran dignidad que tenemos. Dios compasivo, que por siempre reconocerá que ante nuestra fragilidad humana, pues habrá tantas cosas en las cuales nuestro actuar no va a favor de poder dar testimonio de la fe. Pero Dios tiene compasión de su pueblo, ¿no? Y aunque el pueblo se ha equivocado ante las decisiones que ha tomado, pues, por siempre humano le conduce, le muestra el camino a través del cual irá en búsqueda de poder encontrar la libertad y poder gozar de todos aquellos elementos a través de los cuales va a poder edificar su vida, sobre los elementos a través de los cuales encontrará la paz y la felicidad verdadera. La pasión de Dios por siempre será algo de lo cual nosotros podemos experimentar si realmente por la fe le descubrimos tan presente y actuante. Dios que sana, Dios que sana y que ha querido desde siempre darnos los elementos a través de los cuales, queridos hermanos, podemos encontrar tanto la salud del cuerpo y del alma. Solo basta que nos acerquemos a Él para poder confiar que su palabra tiene cumplimiento en nuestra vida. El Señor es el que libera. Su palabra nos da los elementos, queridos hermanos, para que podamos encontrar el eje conductor ante el cual nuestra vida tendrá que acontecer. Dios muestra el camino de la verdadera felicidad. Un Dios que escucha, ¿no? Qué tan necesario tendrá que ser el que nos demos la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor, que nos da respuesta ante los acontecimientos ante los cuales nuestra vida tendrá que transcurrir. Dios que desde siempre ha querido escuchar. Ya habéis querido escuchar a aquel que con fe puede emprender el camino para llegar ante Él y al reconocerle con su poder participar de aquellos bienes que tanto se. Allá estará el ciego, ¿no? Y al escuchar que nuestro Señor Jesucristo va pasando, pues tan solo bastó que gritara, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Para que el Señor le llamara y le preguntara, pues, ¿qué quieres que haga por ti? Y el Señor le ha recuperado la vista. Hoy le ha dado la oportunidad entonces de poder obtener aquello de lo cual estaba privado desde hace. Dios que por siempre escuchará la súplica de aquel que con fe le reconoce como un Dios que por su poder puede realizar grandes cosas a favor de su. Hermanos, será necesario, queridos hermanos, el poder darnos la oportunidad de reconocerle a un Dios tan cercano y tan presente a nuestras vidas. Hablamos de aquel de Dios que nos da la oportunidad de poder reconocerle como aquel que en una escucha verdadera, por la fe nos dará los elementos necesarios para que podamos participar de aquellas bendiciones a través de las cuales vamos a poder enfrentar ese acontecer de la vida. Que escucha, Dios que pues también reprende, ¿no? Y ante diferentes realidades ante las cuales tendremos que ser conscientes, pues nos hemos equivocado, pues también habrá circunstancias en todos esos sucesos en los cuales pues el Señor también tendrá que llevarnos a reconocer nuestras faltas. Dios que por la gran misericordia de nuestro Padre Dios tendremos que ser conscientes de que no todo en la vida de la manera en la cual lo queremos observar y lo queremos enfrentar puede ser lo que nos otorgue el poder ser partícipes de la gran misericordia de nuestro Padre Dios. Para cosas en las cuales el hombre ante aferrarse a sus preceptos y ante la forma en la cual quiere enfrentar la vida, pues pudiera ser entonces que
eso no va de acuerdo al plan de Dios y tendrá que venir una corrección, y que a veces es lo que nos cuesta mucho trabajo el poder entender, ¿no? Que ese Dios compasivo y misericordioso pues nos lleva a enfrentar y acontecimientos y circunstancias en los cuales pues tendremos que reconocer que somos tan limitados, que no estamos exceptos de enfrentar el sufrimiento y el dolor, ¿no? Y decimos, y en la vida todo es aprendizaje, ¿no? Yo tengo que aprender de mis errores. Y en un momento determinado, ante esa manifestación de la misericordia de mi Padre Dios, pues tendré que sobreponerme ante el sufrimiento y el dolor, pues. Tendré que fiarme totalmente a aquel que sabe lo que es conveniente para mi salvación y mi felicidad. Un Dios que alimenta, hermano. Un Dios que alimenta. Y cuando nos damos la oportunidad de poder contemplar la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de cómo el Señor, ante esa realidad en la cual pues el hombre, la persona tiene hambre, pues le dará el alimento necesario para poder sustentar su vida. Solo si recordáramos aquellos acontecimientos en los cuales el Señor ha multiplicado los panes. Hay una necesidad espiritual y el Señor ha sanado a los enfermos, se ha liberado a los oprimidos, pero también hay una necesidad física. El hombre también tiene necesidad entonces de tener a su alcance los elementos a través de los cuales sustentará su vida, y por la más gran misericordia de nuestro Padre Dios tiene los elementos para que en esa realidad pueda descubrir a un Dios que en su gran misericordia pone a su alcance los elementos para que siga adelante. Pudiera ser que no en abundancia, ¿no? Que a veces nos aferramos a decir es que Dios será misericordioso cuando tengo las cosas en abundancia, y cuando las tengo con limitantes parecería entonces que Dios no está manifestando su gran misericordia. Bueno, pero hasta el día de hoy no nos ha faltado lo necesario para poder comer, ¿no? Tenemos a nuestro alcance casa, vestido y sustento. Nos alimentan, ¿no? Ante nuestras necesidades humanas, por siempre Dios se hará presente otorgándonos el sustento necesario para poder conservar. Y ahí necesitamos descubrir a un Dios plenamente misericordioso, a un Dios que ora. Siempre estará en una súplica constante ante nuestro Padre Dios para que nosotros podamos realmente darnos la oportunidad de retomar el camino que tendrá que conducirnos a ser partícipes de todas aquellas cosas a través de las cuales volvamos a colaborar para que el plan de Dios pueda ser una realidad palpable en nuestras vidas. La oración constante, ¿no? La intercesión constante que nuestro Señor Jesucristo presenta al Padre para que por su gran misericordia pueda darnos los elementos a través de los cuales, ante todo ese acontecer ante el cual nuestra vida tendrá que transcurrir, y podamos descubrir como un Dios que ama incondicionalmente. Un Dios que ama incondicionalmente. Y que a veces nos quedamos muy cortos en el poder analizar, ¿no? En el poder llegar a entender y comprender este gran significado de la misericordia de nuestro Padre Dios. La misericordia de Dios es infinita, sobrepasa todo pensamiento. Dios no juzga como juzga el hombre, ¿no? Porque nosotros ante los preceptos ante los cuales nuestra vida va aconteciendo, pues a veces sí, decimos somos egoístas, ¿no? Avariciosos, somos envidiosos, ¿no? Es decir, que a veces por el resentimiento y el odio que se manifiesta en nuestras vidas, pues aún y en que pudiéramos hacer un bien hacia los demás, pudiera ser entonces que hay muchas cosas que nos detienen para no procurar el bienestar de los hermanos con los cuales coincidimos en nuestro caminar por esta vida. La manera en la cual el hombre hace un juicio. Hermanos, pero el poder darnos la oportunidad de entender la gran misericordia de nuestro Padre Dios, es decir, es que Dios está abierto totalmente para otorgar el perdón a aquel que lo necesita. Y ante el sufrimiento y el dolor, la angustia y la desesperación, pues por siempre el Señor vendrá, ¿no? Para aquel que quiera aceptarlo, ¿no? Porque quiere decir que la misericordia de Dios es infinita, pero habrá quien no quiere abrirse a la misericordia de nuestro Padre Dios, pues porque no busca el perdón, porque no le reconoce como un Dios que es compasivo, ¿no? Que tendrá que intervenir ante todas esas realidades que por sus limitantes le llevan a enfrentar desesperación y angustia. Pues yo tengo que abrirme entonces a ese don maravilloso de la misericordia y reconocer que hay un Dios compasivo
que cuando yo le busco y cuando realmente me doy la oportunidad de reconocer mis faltas y pedirle perdón, pues el Señor viene para poder perdonar absolutamente todo, que me sana, ¿no? Habrá muchas cosas que me llevan a vivir totalmente oprimido como consecuencia de una historia. ¿Y quién sabe mi historia? La sabe Dios. Y cuando decimos, por la gran misericordia de mi Padre Dios, tendrá que venir a sanarme. Bueno, pero yo tengo que colaborar con Dios. Y para poder sanar interiormente, ¿qué tengo que hacer? Sí, primero pedirle perdón, pero poder hacer que tengo que perdonarme a mí mismo. Si Dios me perdona, pues entonces yo también tengo que ejercitar esa misericordia hacia mi persona. Que puede ser que tenga una historia de tanta opresión, de tanto sufrimiento, de tanto dolor y de tantas circunstancias que no me han permitido entonces hasta este momento reconocer que Dios me dio la vida para ser feliz, que vivo anclado entonces a mi pasado. Y ese es misericordioso, ¿no? Y pudiera ser que tendría que darme la oportunidad de poder emprender un caminar hacia toda esa historia, acompañado de aquel que es misericordioso y que no me juzga, que me da el perdón, ¿no? Que me da el perdón, es un Dios que me ve, que me escucha y que me entiende. Y que a veces yo hago ideas en las cuales pues entonces rompo totalmente con el poder entender la gran misericordia del Dios por el cual tengo la vida. Es decir, que ciertamente no es fácil perdonar. Cuesta mucho trabajo el poder ejercitar el perdón. Por ahí en una ocasión escuchaba esta frase, ¿no? ¿Qué es perdonar? Y dirán, pues es ir al pasado y poder regresar sin dolor. Poder ir a esa historia, a todas esas circunstancias, acompañado de mi Señor Jesucristo. Es el único que sabe esa realidad en la cual pues tuve que enfrentar abusos, ¿no? Tuve que enfrentar humillaciones, tuve que enfrentar desprecios, tuve que enfrentar que tantas cosas me han marcado en mi caminar por esta. Pero acompañado de mi Señor Jesucristo, que es plenamente misericordioso, dice, voy a ese pasado, dándome la oportunidad entonces de poder encontrar esa sanación interior. Y es ahí, hermanos, en donde necesito perdonar a todo aquel que me ha causado, acompañado de Jesús, que ciertamente pudiera ser que nosotros cuando nos enfrentamos a esta situación decimos es que yo no sé perdonar, me cuesta mucho trabajo, entonces perdonar todo aquello que me ha marcado en la vida y que me ha causado dificultad. Es por eso que necesito el auxilio de mi Señor Jesucristo, dejarme acompañar por mi Señor Jesucristo ante todos estos acontecimientos de mi vida y entregarle a Él mi dolor, entregarle a Él mi resentimiento, ¿no? Entregarle a Jesús mi odio, entregarle todo aquello, ¿no? Que hoy hago recuento de que son los elementos a través de los cuales pues mi vida no puede encontrar esa paz, esa armonía interior. Y en Jesús entonces tendré la oportunidad de poder liberarme de todas estas cosas que me han causado mucha dificultad. De entender que la misericordia de Dios es infinita. Pero necesito yo aprender a dejarme acompañar, poder reconocer la presencia de mi Señor, que me escucha. Nadie como Dios. Nosotros caras vemos, caracteres y genios no sabemos, ¿no? Es decir, qué traerá cada persona en su interior. Sabemos. Es aquello entonces que me está llevando a vivir hoy en conflicto, en ese conflicto interior. Dirán, es que por ahí ayer con una persona que iba en el coche, ¿no? Y me decía, ahí la señora de la cremería siempre está carona. Y le decía, pues es que es su carácter, no es su temperamento, es su historia, es su forma de ser. Es decir, y quién sabe, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos juicios de lo que no sabemos de la persona, bueno, pero Dios sí lo sabe. Ante Él no vamos a poder ocultar absolutamente nada. Entonces Él sabe de aquello que tanto le lleva a la persona a vivir en la alegría constante, alegría excesiva, ¿no? Por ahí veía la película de Patsy Adams y decía que lo acusaban de alegría extrema, ¿no? Pero habrá entonces el contrario, ¿no? Que le faltaba la alegría extrema para poder ayudar, ¿no? Y poder ser un ambiente de armonía. Y bueno, pues el único que me escucha,
y que sabe de mi aflicción, de mi sufrimiento y mi dolor. Es solo Dios. Pero hermanos, pues a veces no nos damos el tiempo para poder ejercitar el diálogo con Dios. Queremos que nos escuchen, pero no hemos aprendido a dialogar con Él. Queremos que nos escuche, pero no damos el tiempo entonces para poder entrar en un diálogo de verdaderos amigos, ¿no? Hacerlo presente ante todos esos acontecimientos. Porque si solo vamos a buscar a Dios en los momentos de dificultad, pues por eso siento que no me escucha, porque solo quiero que en el momento de mi dificultad entonces me dé el remedio, pero mientras tanto, en cuanto la vida en apariencia va bien, se me olvida. Hay un Dios que está presente, ¿no? Y que escucha constantemente lo que yo a través de aprender a relacionarme con Él en un diálogo verdadero, tendré que expresarle, ¿no? La oración es sanación, ¿no? Y nos ayuda a liberarnos de que tantas cosas que cuando vivimos ante ese estrés que nos lleva entonces a veces hasta causarnos enfermedad, pues lo que tendríamos que reconocer es que nos está faltando el encuentro con Dios, ¿no? Dios me escucha, pero yo tengo que aprender a dar el tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual, pues aceptarlo como una realidad palpable, al hacerlo presente en mi vida, pues me doy la oportunidad entonces de poder dialogar con aquel que me dará la sabiduría que viene de lo alto para poder reconocer de qué manera me voy a conducir en mi caminar por esto. Y ahí a veces, hermanos, pues entender que no todas las cosas serán de acuerdo a como yo lo quiero. Habrá cosas que si no van a favor del plan de Dios, pues no van a ser una realidad en mi persona. Y aunque a mí me duela, y aunque a mí me cause desesperación, y aunque me cause angustias, y aquellas cosas a las cuales me estoy aferrando, si aquellos planes que yo tengo no van a favor de que yo santifique, pues no van a ser una realidad. Y aunque decía, a veces qué difícil es entender que el Señor se va a manifestar en su gran misericordia de esta manera. Poder entender entonces que también el Señor nos da unos jalones de orejas, cuesta mucho trabajo, ¿no? Que todo lo queremos ver entonces como en color de rosa. Y difícil es entonces cuando se le va el color. Pareciera entonces que lo que voy enfrentando es oscuridad, ¿no? Y lo que voy enfrentando no va de acuerdo entonces a lo que yo tenía planeado, ¿no? A mis ideales. Y pudiera ser que a veces no hago a Dios parte de mis proyectos, porque yo quiero entonces las cosas. En alguna ocasión les platicaba de aquel joven, ¿no? Que en un momento determinado decía, yo quiero mi título y lo quiero ya porque me va a servir entonces para poder obtener un buen trabajo. Decir, bueno, pues que se ponga, que se aplique y que busque ir a la universidad, ¿no? Es lo que tendría que pensar en la rectitud del hombre para que sus planes sean bendecidos por. Pero si dice, entonces aquí me están ofreciendo, entonces ¿qué? Tanta cantidad de dinero y sin hacer ningún esfuerzo, entonces me vendrá el título que yo obtengo. Y sí, el joven va abonando una cantidad para que en un momento determinado, cuando completara entonces los chavos que le habían pedido, le llegara el título. Cuando ya estaba cerca entonces de completar la cantidad, aquel le dijo que ya no se podía, ¿no? Pero el otro ya se había gastado el dinero. Y recuerdo que en una ocasión este joven decía, ¿y por qué Dios lo permite? ¿Por qué permitió entonces que este hombre me timara? Y decir, bueno, lo que tú estabas haciendo, no lo estabas haciendo con rectitud. Y si ahora lo que tienes que enfrentar, entonces que es una llamada de atención para que aprendas a hacer las cosas de acuerdo a los preceptos y planes de tu Padre Dios. Es decir, pero esas jaladas de oreja, ¿cómo nos cuesta, no? Nos cuesta mucho trabajo entonces entender que a veces mis planes no van de acuerdo al plan que Dios tiene en mi vida para darme la felicidad y darme. Nunca olvidarme, ¿no? de que Dios me alimenta. Y gracias a Dios tengo la oportunidad de contemplar el clarear de nuevo día.
de hermanos, ¿no? Que en este tiempo tan difícil ante el cual aparentemente pues pudiéramos decir que estamos tan limitados, pero decir, pero Dios no abandona. Y que los elementos para poder sacar adelante un mes más el comedor van llegando. Es decir, pues ahí es solo entender, ¿no? Decir que a veces nosotros sí vivimos en esa preocupación constante y aferrados en el que voy a hacer, cuando Dios ya sabe lo que va a hacer. Pudiera ser que a veces estamos como aquellas mujeres que iban hacia el sepulcro en el día de la resurrección, ¿no? Ahí va María Magdalena, ¿no? Y acompañada de las otras mujeres, preocupada, entonces la piedra está tan grande, entonces ¿cómo la quitaremos? Entonces, para poder entonces embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se van preocupando, cuando llegaron la piedra ya ni estaba. Y el Señor había resucitado, decir, porque el Señor ya tiene su plan. Y si nosotros ante nuestra necesidad, decimos en nuestra necesidad física, ¿no? Es decir, tenemos necesidades espirituales, pero hemos hablado ahí un poquito de cómo vamos a sustentar y solventar esas necesidades espirituales, y es haciendo presente a Dios en nuestra vida. Pero vivimos también en un ámbito de la materialidad. ¿Y qué hacer entonces ante nuestra necesidad humana? También es algo que nos aflige y algo que nos desespera y algo que nos angustia. Cuando se nos olvida confiar en la misericordia de nuestro Padre Dios, pues por eso vamos a cambiar. Porque el Señor ya tiene la solución cuando yo tengo fe. Cuando ya tengo confianza en el Señor ya tiene la solución. Y aquellas mujeres venían tan abrumadas y preocupadas en el quién les ayudaría a poder mover la piedra. Cuando llegaron entonces ya, la piedra había sido removida por el poder de Dios. Y el Señor pues ya las aguardaba para qué decirles, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado. Y tanto es nuestra aflicción por toda esa realidad ante la cual, por la necesidad material, vivimos tan abrumados y desesperados, cuando tan solo bastaría en el confiar en la misericordia de nuestro Padre Dios para darnos cuenta de que el Señor nunca dejará de darnos el alimento. Ahí estará. Que soy inconforme. Bueno, decir, pues porque tengo tortillas y quiero pan. Y tengo pan, pero ahora lo quiero integral. Y lo quiero integral, pero ahora lo quiero con ajonjolín. Decir que aún y ante las limitantes, necesitamos descubrir que la misericordia de Dios es algo palpable en mi vida. Porque lo tengo. Estoy limitado, pero tengo los elementos para poder enfrentar las circunstancias que la vida. Y nunca olvidar, ¿no? Un gran poder que tiene la oración, y el primero en mostrarnos la oración es nuestro Señor Jesús. La oración constante, ¿no? Siempre entonces ante la súplica constante ante el Padre, pero por la necesidad. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, y al poder descubrirle como un Dios plenamente misericordioso, reconocerle como aquel que nunca se olvidará de nuestras vidas, por muy difíciles que sean. Es decir, cuando contemplamos a este Dios tan misericordioso, buscar la reconciliación, porque a veces nos detenemos mucho en el reconciliarnos con Dios, porque andamos pensando que por mis pecados, que son tan grandes, Dios no me va a perdonar. Por ahí escuchaba en la mañana la reflexión de uno de los padres que en internet nos dan la oportunidad entonces de escuchar esta sabiduría que viene de Dios. Un día fue y confesó a una señora que por más de 50 años no se había confesado, ¿no? Y al pedirle que diera testimonio, la señora entonces lloraba de alegría porque ella pensaba, 30 años, y la señora pensaba que por todo lo que había acontecido en su vida, Dios no la iba a perdonar. Es decir, son prejuicios del hombre. Hace un juicio en torno en lo que no le corresponde. Solo Dios es grande y es misericordioso, ¿no? Y tan solo me basta decir, yo me equivoqué, yo pequé, ¿no? Yo hice estas cosas, es decir, y el Señor entonces lo va a transformar absolutamente todo.
Es decir, cuando llega a una casa, porque lo habían invitado a comer, dice el padre, y ahí empezó a platicar, ¿no? La emoción, entonces cuando pudo confesar a la señora, ¿no? Y en la gran alegría decir, pues tuve la oportunidad entonces de hacerle entender que es la gran misericordia de nuestro Padre Dios, Dios le daba la libertad, ¿no? Y renacía una vida totalmente nueva. Decían, y por ahí empieza la esposa y los hijos a ver al señor de la casa, o diciéndole, pues, que te están hablando, porque hace mucho tiempo que no has buscado entonces reconciliarte con Dios. Decía, que le decía al padre, bueno, señor, pues hoy es el día, ¿no? Yo creo que es el momento en el cual tuviera usted la oportunidad de buscar la reconciliación. ¿Y qué dice la persona? Y que lo escuchamos muy constantemente con nuestros seres queridos. Que no, padre, no es el tiempo, no estoy preparado. Será en otro día. Oiga, pero pues es que hoy es el momento de decir, y no, padre, no, es que no me siento preparado, mejor entonces deme tiempo y yo lo busco después. Y de que el padre entendía que era el momento de poder seguir siendo insistente, ¿no? Decir que este pez gordo tiene que caer, que trae muchas cosas difíciles en su vida y por lo cual ni encuentra la paz, ni encuentra la armonía, ni encuentra la felicidad verdadera. Y bueno, pues entonces, solo dame la oportunidad de platicar contigo, por ahí le dijo el padre. Y la pregunta, le dijo el padre, que me hizo reflexionar mucho, ¿no? Que le decía el padre, bueno, yo tan solo te quiero preguntar, hijo, el por qué no te sientes preparado. ¿Por qué crees entonces que no estás preparado para reconciliarte con un Dios que te ama y que es plenamente misericordioso? Ese fue el gancho, ¿no? Porque ahí empezó entonces una plática en la cual el Señor pudo encontrar la misericordia. Y era esto, su pensar. Es que mis pecados son tan grandes, Padre, entonces que yo no creo entonces que Dios pueda perdonarme todo esto que ha acontecido en mi vida. Y ahí empieza una catequesis, misericordia, ¿no? El poder reconocer a un Dios que ama incondicionalmente y que aún y con tu pecado te ama. Y no hay nada que el Señor no pueda perdonar y que ya lo sabe, tan solo basta que tú le digas, Señor, aquí estoy reconociendo mis faltas. Es que después de un año el Señor le decía, Padre, estoy tan agradecido con usted porque me dio la oportunidad entonces de reconciliarme con Dios y poder entonces recibirlo sacramento. ¿Qué es a veces, qué es aquello que a veces va pensando la persona que no le permite entonces ir a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Sabe si tenemos hongos en las uñas. Sabe entonces si nuestros olores de los pies no son muy buenos. Sabe si tenemos problemas estomacales, ¿no? Y tenemos un aliento. Todo lo sabe, ¿no? Absolutamente todo lo sabe el Señor. Y si a veces cuando caminamos haciendo ese juicio, decir es que Dios no me va a perdonar, decir, bueno, ¿quién es aquel que es misericordioso? La Sor Faustina, que le dijo, ¿no? En el diario, en donde tiene la revelación con nuestro Señor Jesucristo, y le dice, pues así los pecados puedan ser rojos como la púrpura, yo los haré entonces blancos como la nieve. Pero ¿para qué necesitamos para abrirnos a esa misericordia de nuestro Padre Dios? Aceptarlo en una realidad palpable y tan solo reconocerle como un Dios que me ama. Que ha resucitado para darme la oportunidad de renacer a una vida totalmente nueva. A mí solo me corresponde buscarlo. Pues yo los invito, hermanos, ¿no? Hoy, ante este tiempo en el cual vivimos tan afligidos y desesperados, pues pudiera ser que será un tiempo en el cual necesitamos trabajar en la oración y cuando ya las condiciones estén para volvernos a encontrar, haber hecho un buen examen de conciencia para abrirme a la misericordia de mi Padre, para abrirme a la misericordia de mi Padre.
Muchos de ustedes los preparé, ¿no? Les di la reconciliación con nuestro Padre Dios en una absolución general antes de que empezáramos con esta situación más difícil. Hoy es mantenernos firmes en la confianza, Padre Dios. Tener la certeza de que, pues sí, somos rebeldes, ¿no? Como todo hijo, ¿no? Caminamos en la rebeldía, ¿no? A veces poder entender los preceptos de nuestros padres, ¿no? Esos lineamientos, pues se nos hacen difíciles. Y rompemos con las reglas y rompemos. De igual manera, queridos hermanos, nos conducimos con nuestro Padre Dios en nuestra rebeldía. A veces puede ser hasta en nuestra apatía, ¿no? Ante decir, pues es que ni sabe lo que estoy haciendo. Bueno, pues en esta situación en la cual nuestro cuerpo nos limita, pues sí, yo no sé. Ahorita lo que están haciendo en mi casa yo no lo sé. Pero Dios, que es un Dios que trasciende. Pues lo sabe todo. Lo sabe absolutamente. Pero nunca dudes de su gran misericordia. Nunca dudes entonces de que es un Dios que por amor te ha dado el don maravilloso de la vida, que te sigue amando incondicionalmente. Eres precioso a los ojos de nuestro Dios. Te tiene tatuado en la palma de sus manos. Conoce cuántos son los cabellos de tu cabeza hasta la punta del pie. Pero nunca dejará entonces de seguir, nuestro Señor Jesucristo nunca dejará de seguir intercediendo por ti para que aceptes la salvación. Y aceptar la salvación es buscarlo, ¿no? Es el poder entender que solo tendré que caminar con verdadera fe para encontrarme con aquel que, habiendo entregado su vida en la cruz, me ha rescatado para ser partícipe de una vida totalmente.